Buenas tardes a todos, cordial saludo y muy contentos de estar nuevamente en el ejercicio de nuestras barras académicas. Hemos querido efectuar unas disquisiciones sobre la ley 2098 del presente año que reglamenta la cadena perpetua revisable en nuestro sistema penal colombiano, una norma pues supremamente polémica. De antemano pues nosotros manifestamos desde el Colegio de Abogados Penalistas nuestra oposición a el acto legislativo y a la reglamentación del mismo, por cuanto creemos de manera fundada que la teología, el fin del acto legislativo y el desarrollo normativo no produce el efecto querido, que es la disuasión de la ejecución de ese tipo de delitos. Es la negación del ser humano, la negación de la dignidad humana del procesado, en este caso del condenado, y el efecto útil de esa norma, pues difícilmente lo podemos entender cumplido bajo el entendido de que el presunto transgresor podrá ser disuadido por el efecto, la consecuencia drástica de dicha norma. Como en el mundo nunca eso ha ocurrido, pues no creemos que esa circunstancia opere en nuestro sistema. Pero la idea, pues, el día de hoy no se trata de cuestionar lo que es absolutamente cuestionable, sino mirar la forma, manera de la aplicabilidad de la norma en nuestro sistema penal. Cómo, entendiendo el desarrollo legislativo, podría la misma aplicarse. Y encontramos, evidentemente, ya entrando en desarrollo, pues que el texto constitucional reformado estableció la posibilidad de la imposición de la cadena perpetua revisable en tres, específicamente en 4 delitos en particular. No para todos los delitos contra la vida del sujeto pasivo menor de 18 años, no para todos los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual del menor de 18 años procede la cadena perpetua revisable. Eso, digamos, es la primera aclaración. Procede exclusivamente para determinados delitos. El acto legislativo 01 del año pasado desarrolló que procedería la cadena perpetua revisable de manera excepcional. Este punto excepcional se manejará en su oportunidad, o este concepto de excepcionalidad, respecto del homicidio doloso. Recordemos que nuestro Código Penal permite el advenimiento para el homicidio de las 3 modalidades, el culposo y la preterintencionalidad, pero se estableció exclusivamente para el homicidio doloso. Veremos los variantes del homicidio o del concepto doloso más adelante, pero en principio exclusivamente para el homicidio doloso. Y para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, sería el acceso carnal violento, el artículo 205, que tenemos que entenderlo con la explicación de qué debe entenderse por, obviamente, el acceso carnal y por la violencia en los artículos 212 y 200A del Código Penal. El acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y el acceso carnal con persona en incapacidad de resistir. Es decir, que claramente tenemos previsto en el acto legislativo que procede la cadena perpetua revisable para el homicidio doloso, exclusivamente, y para los delitos sexuales, el acceso carnal violento y los 2 accesos relativos a la persona puesta en incapacidad de resistir y quien está en incapacidad de resistir. Aquí tenemos que hacer la anotación de que el acto legislativo no previó la posibilidad de la aplicación de la cadena perpetua revisable para delitos como el acceso carnal abusivo. Si nosotros miramos la estadística de los punibles que las unidades de CAIBAS conocen en sede de indagación, en sede de investigación y juicio, más del 90% de los punibles que conocen tienen que ver con los delitos abusivos.
con menor de 14 años. Esto es el acceso carnal con persona menor de 14 años, de modalidad abusiva, y el acto sexual con persona menor de 14 años, en la modalidad también abusiva. Ese que es el que más se registra, que tiene mayor habitualidad y que puede corresponder al 90% de los procesos, no fue incluido dentro de la gama de punibles que permiten el advenimiento de la cadena perpetua revisable. Es decir, que la cantidad de delitos o el segmento restante del acceso carnal violento, de la persona puesta en incapacidad de resistir o estando en la incapacidad de resistir es mucho menor. Entonces el abanico es, eso tiene que tenerlo claro, es menor. ¿Qué tenemos adicionalmente? Respecto de lo propuesto en el acto legislativo, que es la procedencia de la cadena perpetua revisable para estos 4 delitos, se profirió o se entró en vigencia el 7 de julio del presente año la ley 2098, que reglamenta el acto legislativo 01 del año pasado. La norma ya nos consagra un desarrollo de la forma en que podría proceder la aplicación de la cadena perpetua revisable. Vamos a centrarnos en principio en el homicidio doloso. ¿Qué requisitos nos exige el homicidio doloso? ¿Qué nos exige el homicidio doloso? Naturalmente, el primer requisito nos dice la norma que sea homicidio u homicidio agravado. Eso tiene su lógica. Digamos el homicidio, artículo 103, y el homicidio agravado, el 104. Eso para que no vaya a existir discusión en que si a una persona se le imputó homicidio agravado, por ejemplo, por indefensión, por sevicia, por cualquiera de las causales del artículo 104, no quede en discusión de que, como es agravado, no procedería la cadena perpetua revisable. Digamos que por técnica legislativa se abordó las 2 opciones del homicidio, el simple y agravado. En cualquiera de las 2 opciones procedería la cadena perpetua si revisable, si además se cumple con que el sujeto pasivo tenga menos de 18 años como segundo requisito. Y el tercer requisito es que, además de lo anterior, el homicidio se ejecute bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos contextos. Por ejemplo, tenemos uno cualquiera de los literales del artículo 103A. Aquí tenemos que hacer mención a que la ley 2098 generó la modificación, o más bien se incluyó un nuevo artículo a nuestro Código Penal, que es el 103A, que regula específicamente los requisitos de la procedencia de la cadena perpetua revisable para el delito de homicidio simple y homicidio agravado. Y se establecieron unos presupuestos, unos literales. Cualquiera de ellos permitiría la estructuración del contexto para la procedencia de ese tipo de sanción tan extremo. ¿Qué tenemos que decir frente a ello? Aquí uno podrá encontrar la posibilidad de que alguna de las circunstancias que se encuentran contextualizadas en estos literales sean descritas en el artículo 104 del Código Penal, es decir, los que agravan el delito de homicidio. Y la pregunta que subyace es, ¿eventualmente podrá hablarse de la existencia de la posibilidad de la aplicación de la prescripción del non bis in idem? Es decir, porque si el mismo supuesto de hecho se encuentra reglamentado en el agravante del 104, ¿podrá otra norma agravarlo? La interpretación que le damos es que no es posible de hablar del non bis in idem, porque aquí
se estableció específicamente un tipo penal respecto al cual procede una consecuencia bastante drástica si se cumplen unos presupuestos absolutamente claros en la misma. Sin importar que se trate de homicidio simple, sin importar que se trate de homicidio agravado, si el sujeto pasivo es menor de 18 años y se cumple cualquiera de las circunstancias de los literales previstos en ese artículo 103, procedería a la cadena perpetua revisable, porque expresamente la consecuencia jurídica es disímil a la del artículo 104 originario de los agravantes del homicidio. Por eso, la aplicación del no homicidio no parece ser un obstáculo, una talanquera para la posibilidad de que concurra cualquiera de estas circunstancias. Si nosotros miramos de manera aleatoria los requisitos del contexto para la procedencia de la cadena perpetua revisable, pues encontraríamos algunos que son objetivos. Por ejemplo, que el sujeto pasivo menor de 18 años es menor de 14 años. Si tiene 13 años el sujeto pasivo y es un homicidio doloso, evidentemente es posible la imposición de la cadena perpetua revisable. Es un criterio evidentemente objetivo. Pero encontramos otros que son contextuales, por ejemplo, el de la vulnerabilidad por la edad, por la etnia, por la discapacidad física, psíquica, sensorial, que son circunstancias de debilidad manifiesta que experimenta el sujeto pasivo. Por ejemplo, que el autor sea su progenitor, la mamá o el papá o la persona a cargo de ese menor de edad. Y nos habla de contextos como la premeditación, el acechamiento, los actos deliberados tendientes a generar la muerte del sujeto pasivo. Y encontramos uno muy importante, por ejemplo, el del literal K, que es cuando el sujeto activo del homicidio contra el menor de 18 años ha sido ya condenado por delitos, es decir, pluralidad de delitos, es decir, más de uno contra menores. Pensemos en un ejemplo como el conocido por Garavito, es decir, si una persona en el pasado ha sido condenada por ese tipo de delitos, pues procedería la cadena perpetua revisable como contexto para el advenimiento de la misma. Tenemos también en este desarrollo los otros 3 delitos por los cuales procede la cadena perpetua revisable: el acceso carnal violento, el acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir y el acceso carnal con persona en incapacidad de resistir. También la norma reguló o reglamentó los presupuestos para esa posibilidad. Obviamente que se trata de los 3 delitos, el 205, el 207 y 210, exclusivamente como lo permitió el acto legislativo 01 del año pasado, que el sujeto pasivo tenga menos de 18 años, y además el contexto, en qué eventos, además de lo anteriores, podría proceder. Y la norma nos estableció también unos literales para efectos de entender cumplido ese requisito. Igual que en el caso del homicidio, se debe verificar si ese contexto se presenta. Aquí tenemos a título de ejemplo la sevicia, la vulnerabilidad, violencia de género, las circunstancias de superioridad, el maestro, el médico, o los parentescos, ¿no? El progenitor, los abuelos, los primos, los hermanos. Son circunstancias que podrían generar el contexto para la cadena perpetua revisable en esos 3 eventos. Y el literal K también nos establece la posibilidad del advenimiento de la cadena perpetua revisable si el perpetrador ha sido o es residente, ha sido condenado por delitos del 205, el acceso carnal violento, el 207, el acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, y vemos ahí eventualmente un error,
porque la norma señala que el 211. Creeríamos que por la intelección adecuada de la norma tiene que ser el 210, eso tendrá que corregirse en su oportunidad, porque el artículo 211 que la norma nos establece son los agravantes de los delitos sexuales anteriores a ese artículo. Y ahí entenderíamos, o deberíamos entender, que es el 210. Tema importante del desarrollo de la norma. Nos exige la norma que para la procedencia de la cadena perpetua revisable, solo procedería si el sujeto activo es autor, coautor o determinador. O sea que las otras categorías dogmáticas desarrolladas en los artículos 29 y 30 de nuestro Código Penal no estarían circunscritas a la posibilidad de esta sanción extrema. Es decir, que el cómplice, no. El autor mediato, no. El autor por representación, no. Interviniente especial, si se pudiese ser la figura, tampoco entraría en esa posibilidad. Solamente el autor, coautor o determinador. Es decir, por ejemplo, complicidad, descartada esa opción. Dolo directo, es decir, solamente el comportamiento que se efectúe con esa tipicidad subjetiva específica, que exista la correspondencia entre su intención, su propósito y el resultado obtenido. Por eso el dolo directo de segundo grado o el dolo eventual se encontrarían descartados. Por ejemplo, en el dolo de segundo grado, donde las consecuencias son necesarias a partir de un planeamiento de ejecución contra un sujeto pasivo determinado, pero esos actos generarían indefectiblemente o necesariamente la extensión a otros terceros. Ese caso no sería. Y el dolo eventual, donde el resultado pues, está librado al azar, pero el sujeto lo puede prever como posible, tampoco estaría dentro de esas posibilidades dogmáticas para la estructuración de esa fórmula extrema de sanción. Y por último nos exige que la fórmula se adelante o el grado de consumación sea efectivamente el delito consumado. ¿Qué nos está descartando con ello? Pues la aplicación de nuestro artículo 27 del Código Penal, es decir, la tentativa acabada y la tentativa desistida. Es decir, que si existió la ejecución de un autor con dolo directo en contra de un menor de 18 años, pensemos lo que tenía 13 años, pero los galenos del hospital fueron los que evitaron el desenlace fatal porque las heridas eran aptas para causar la muerte, no habría la posibilidad de la sanción extrema de la cadena perpetua revisable. Entonces tiene que ser un delito consumado. Es decir, no hay posibilidad de aplicarlo con el dispositivo amplificador establecido en nuestro artículo 27 del Código Penal. Tenemos unos cuestionamientos sumamente claros por la falta de la técnica legislativa en el desarrollo de esta ley 2098 del presente año. ¿Por qué? Porque la norma introdujo unas modificaciones a nuestro Código Penal. Recordemos, introdujo el artículo 103A, que es el que establece la posibilidad de la cadena perpetua revisable para los delitos de homicidio, en las circunstancias que ya explicamos. Estableció también la posibilidad de la cadena perpetua revisable para los delitos que vimos del acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir y estando en incapacidad de resistir. También modificó la introducción de esos requisitos en el Código Penal y modificó también la norma, el artículo 104 del Código Penal. Al final de la norma de la Ley 2098, el legislador modificó el artículo 104 del Código Penal. Aquí encontramos los primeros problemas en la aplicación de la norma. Recordemos que los dos artículos que fueron modificados respecto al homicidio y de los delitos sexuales ya especificados, señalan que de concurrir esos presupuestos que ya vimos, procedería la cadena perpetua revisable como excepción
Porque la primera opción es la pena de 40 a 50 años de prisión. Sobre ese tema, pues ya lo abordará Carolina en su desarrollo. Pero tenemos que decir que hubo esa modificación. Entonces tenemos la opción de la cadena perpetua revisable como excepción, pero en primera opción tenemos los 40 y 50 años de prisión si se cumplen esos presupuestos. Pero la pregunta es, si no se cumplen esos presupuestos, por ejemplo, el contexto, el cuándo, ninguno de esos contextos, ni en el homicidio, ni en el delito sexual, ¿cuál pena se impone? Si nosotros revisamos el artículo 27 de la ley 2098 del presente año, la que reglamenta la cadena perpetua, esa norma señala que el artículo 104 del Código Penal será modificado. ¿Y cómo se encuentra modificado? ¿Cuál es el 104? Los agravantes del homicidio simple. Y se modifica esa norma, el 104, y a partir del 7 de julio señala que los agravantes del homicidio serán, o las penas para el homicidio será de 40 a 50 años de prisión. Y la pregunta que subyace a eso es, ¿eso se modificó para todos los delitos de homicidio o específicamente para los delitos de homicidio cuando el sujeto pasivo es menor de 18 años? La norma no explica la fórmula de aplicación y por eso tratamos de darle un entendimiento lógico, coherente, acudiendo a los criterios de interpretación. Y el criterio de la teleología de la norma nos indicaría pues que esa modificación está dada para los homicidios de menores de 18 años que no cumplen los presupuestos para la cadena perpetua revisable. Es decir, que no cumplen esos literales del cuándo, del contexto. Si el propósito de esa norma es desarrollar el acto legislativo para efectos de reglamentar la cadena perpetua revisable, no vemos cómo con ese artículo modificación de ese artículo 104 se modifiquen todas las causales de agravación para el homicidio, es decir, cualquier homicidio, no con menores, sino cualquier homicidio que se cometa hoy en día, la pena mínima si es agravado será de 40 a 50 años. La interpretación que damos es que no. Se debe entender que esa modificación es exclusivamente para los sujetos pasivos menores de 18 años que no se encuentran en los contextos de la posibilidad de la cadena perpetua revisable. Es que incluso la norma señala, ese artículo 27, novedoso, que el artículo 104 quedará así. Y si uno lee el artículo 104, ¿qué nos dice? El artículo anterior, o sea, la pena del artículo anterior será de 40 a 50 años. ¿Y cuál es el artículo anterior al 104? Pues el 103A, que es el nuevo, que es el que reglamenta la cadena perpetua para delitos de homicidio contra menores de 18 años. Esa es la intelección que encontramos más acertada y no la que se puede entender que con este artículo 27 de la ley 2098 se variaron, se modificaron las circunstancias de agravación punitiva para todos los delitos de homicidio, sin importar si sean menores o mayores de edad. Esa no sería la interpretación adecuada. Estas pues son algunas anotaciones, apuntes que hemos previsto con el análisis de la norma y vamos a darle paso al doctor Juan Carlos Niño para que pueda desarrollar las implicaciones que puede tener este acto legislativo 01 del año pasado y la ley 2098 en la imposición de la medida de aseguramiento. Al final estaremos atentos a las preguntas que puedan surgir a partir de nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo a todos los compañeros de la barra académica, un cordial saludo a todos los que se encuentran en este momento conectados, a nuestros colegas. Mi intervención se trata sobre las implicaciones de la cadena perpetua revisable en la medida de aseguramiento, ¿sí? Con la ley 2098, que se trata de la prisión perpetua revisable. Como lo dijo el doctor Iván Cancino en algún momento, palabras textuales, dice lo siguiente: esta norma transmite falsa sensación de protección a los menores. ¿Y por qué?
Tenemos en cuenta, para entrar en el tema, a partir del 2002, la ley 750 del 2002 y las diferentes normatividades, se han aumentado, se han incrementado las penas ostensiblemente, pero no han servido para el tema de los delitos sexuales contra menores o delitos de homicidio contra menores. Esto no ha servido para nada y no sirve en ese incremento punitivo. Ahora bien, con esta cadena perpetua revisable, pues tampoco se pensaría que las personas van a cumplir con ese propósito de la prevención general. O sea, estas personas van a entrar a discernir de que esta cadena perpetua, pues, quizás los abstenga de cometer una conducta punible. La sola palabra de la prisión perpetua, si nos vamos a una imagen del tema de la imputación o la audiencia preliminar, legalización, imputación y medida de aseguramiento, de solo pensar en la imputación que el ente acusador habla sobre la cadena perpetua o la prisión perpetua, pues lógicamente hay un riesgo para la libertad de nuestros clientes, un riesgo para el encartado penal, porque si bien es cierto, cuando estamos frente a unos temas de delitos sexuales con menores, pues cuando se habla de que estas personas han cometido quizás una conducta lesiva contra el pudor sexual, pues desde ya están solicitando una medida de aseguramiento y de las más lesivas, que es en establecimiento carcelario. Pues nosotros, y lo digo también por cuenta propia, no estoy de acuerdo con esta cadena perpetua, pues vulnera garantías y derechos fundamentales, inclusive temas supranacionales. En este momento, pues los cuatro que estamos aquí no estamos de acuerdo en este tema. Y hay que decirlo que en Colombia hay un estado de cosas inconstitucionales a partir del año 1997 y se declaran en el año 98 con la sentencia T-153 del 98, en donde hay un tema de cosas inconstitucionales y vulneración flagrante de los derechos fundamentales y dignidad humana. Ustedes piensen, imagínense, si en este momento, vamos a citar un ejemplo, en Popayán, estoy a unas pocas cuadras de la carceleta Laura Valencia, hay en ese momento hacinamiento en un colegio que ni siquiera es idóneo para efectuar el tema de la detención preventiva. Más de 180 personas privadas de la libertad con una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Ahora bien, pongan a pensar el tema que estas personas se encuentren con una medida y se hable de una cadena perpetua. Es ilógico pensar que el Estado pueda garantizar ese fin. Sabemos pues que la estructura de la medida de aseguramiento, ¿sí?, se compone de la inferencia razonable, los fines constitucionales, la urgencia, más el test de proporcionalidad. Eso a tenor del artículo 250 constitucional y 308 del Código de Procedimiento Penal. En el escenario de que estemos hablando en una imputación de una cadena perpetua revisable. El punto concreto a analizar es el siguiente, en el artículo 308, los requisitos. La Fiscalía o el ente acusador, pues, hablará que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Este fin constitucional siempre es el que invoca la Fiscalía. Y lo habla también en consonancia con el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, que no es otro que el peligro para la comunidad. Aquí se estaría hablando de el numeral segundo, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Pues desde ya nosotros sabemos que si se habla de unos delitos sexuales, si se habla de un homicidio a una persona menor de 18 años, menor de 14 años, pues van a hablar sobre la naturaleza de esos delitos, ¿sí? También se podría citar el
el numeral sexto, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Entonces cabe resaltar que la medida de aseguramiento o la medida de la cautelar personal no se habla o no es una anticipación de la sentencia o de la sanción, sino que es de manera netamente cautelar. Aquí la persona o el infractor penal, el presunto infractor penal, no se le ha desvirtuado la presunción de inocencia. Para hablar sobre este tema también hay que analizar la ley 1760 del 2015, en el artículo segundo, parágrafo segundo, que establece lo siguiente. En el parágrafo, la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de la obstrucción de justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso. Entonces, aquí se habla de que la calificación jurídica no será determinante para imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Se tiene que realizar esa suficiencia, se tiene que realizar ese test de proporcionalidad no basado en las conductas punibles, no basado en el tema de que es una prisión perpetua revisable, en eso no. Se tiene que basar en los puntos concretos y que es en los fines constitucionales, los fines constitucionales y la urgencia de la medida, recordando el test de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de suficiencia? El principio de suficiencia habla sobre el riesgo que representa el procesado. ¿Para qué? Para la prueba, para la víctima, para la sociedad y para afrontar un proceso. Esos que se encuentran en el artículo 308. Entonces, se debe hablar sobre este principio de suficiencia y el por qué esta persona con una imputación o de estas de cadena perpetua revisable debe enrostrársele una medida de aseguramiento. Entonces aquí lo que hay que realizar es un diagnóstico y un pronóstico. ¿Diagnóstico de qué? El pasado y presente del procesado. ¿Será que tiene antecedentes penales? Condenas ejecutoriadas. Porque recordemos que cuando estamos en el ejercicio de nuestras funciones como defensa técnica en estos procesos, muchos fiscales y jueces de control de garantía hablan sobre que hay unas anotaciones, ¿sí? O unas infracciones, unas presuntas infracciones ante el procesado que estamos defendiendo. Pero eso no quiere decir de que hayan sido vencidos en juicio. Recordemos que el artículo 248 constitucional establece que solo las sentencias ejecutoriadas tienen la calidad de antecedente penal. Así las cosas, en el tema del diagnóstico se debe probar, ¿sí?, cuáles son los antecedentes penales de esta persona, y se debe hablar del presente sobre ese procesado, cómo ha afrontado el proceso. ¿Será que esto es una flagrancia o una orden judicial de captura o será que se presentó? Y en el pronóstico, ¿cómo se comportará este presunto infractor penal a futuro? Algo por ocurrir. Ambos temas se deben probar como lo establece la ley 1760 del 2015 y 1786. Esto se debe probar. ¿Será que esta persona volverá a delinquir? ¿Será que esta persona representa riesgo de fuga? Esos serían los aspectos que se deben verificar en el tema de una medida de aseguramiento en caso de la cadena perpetua revisable. Debemos recordar las directivas para hablar sobre estos temas. Hay varias directivas. Establece la directiva 13 del 2016, la 001 del 2020, que tienen muchos beneficios para el presunto infractor penal y para el caso concreto que son las medidas de aseguramiento. En el tema de la directiva 01 del 2020, en el numeral quinto,
dice carácter cautelar y respeto de la presunción de inocencia. Establece el siguiente tenor: las medidas de aseguramiento privativas de la libertad son preventivas y no sancionatorias. Entonces, en ese evento hay que recordarle al ente acusador que no solamente se debe quizás solicitar una medida de aseguramiento o la calificación jurídica provisional. Y es que como inicié en esta intervención, a cualquier juez, si le hablan sobre una cadena perpetua revisable de una sola, pensará en la medida de aseguramiento que es la más lesiva, que es la de la intramuros, la intramural. En el numeral 34 de esa misma directiva establece lo siguiente: la gravedad y modalidad de la conducta son elementos previos de análisis para la imposición de medidas, pero en todo caso se debe analizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos. El numeral 23 también hay que citarlo: en delitos contra niños, niñas y adolescentes solo procederá la detención preventiva intramural. ¿En virtud de qué? Del artículo 199 de la ley 1098 del 2006, que establece que no se pueden conceder beneficios subrogados, y estas medidas de aseguramiento, cuando son estos delitos, deben ser en establecimiento carcelario. Pero la misma directiva más adelante habla si hay mérito para imponer una medida de aseguramiento en los términos del artículo 306 de la ley 906 de 2004. Si hay mérito, nótese bien esta palabra, si hay mérito. Aquí se tiene que hablar de todo el tema del test de proporcionalidad, principio de suficiencia, principio de gradualidad de la ley 1760, 1786, y en un juicio de valor de todos estos temas ya se podrá quizás imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Pues bien, para terminar, les agradezco la atención prestada. También les quiero recordar pues que como abogado personalmente no estoy de acuerdo con la cadena perpetua revisable, puesto que vulnera garantías judiciales, vulnera principios supranacionales, uno de ellos la dignidad humana, el fin de la resocialización del del infractor penal ya en sede de una sentencia. Entonces, si un pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho es la resocialización, ¿por qué imponer una cadena perpetua a un infractor penal? Esa sería la pregunta de análisis para ustedes. Dejo paso a la siguiente intervención, a la doctora Carolina. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, inicialmente pues tengo que decir que como mis colegas, tampoco estoy de acuerdo con la promulgación de esta ley 2098 de 2021. Creo yo pues de que hemos querido como Colegio de Abogados Penalistas en el Cauca darle a conocer pues a nuestros asociados y demás personas cuáles son esas implicaciones y darles a conocer también cuáles son esos beneficios y demás que trae esta norma. Pero de plano decir pues de que a todas luces es una norma inconstitucional. Referente al tema que voy a tocar el día de hoy, vamos a manejarlo. En un segundo. Perfecto. Bueno, los presupuestos para la imposición de la prisión perpetua revisable. Voy a dar inicio comentándoles a ustedes un poco de dónde nace esta ley 2098 de fecha 8 de julio del 2021. Pues esta norma también ha sido denominada como Ley Gilma Jiménez, en honor a una trabajadora social de profesión, quien se desempeñó como senadora desde el año 2010 hasta su fallecimiento en el año 2013. Promoviendo por varias veces el referendo a fin de imponer esa cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en Colombia.
y que gracias a su insistencia el Congreso de la República en plenaria del Senado dio su aprobación. De ya pues comparto, y como lo dije anteriormente, los beneficios de esta normatividad es esa protección que se le da a estos niños y niñas y adolescentes que han sufrido estos graves agravios a cargo de depredadores que han vulnerado pues esos derechos. Es de resaltar pues también que esta mencionada ley, el legislador, si bien es cierto, modificó el Código Penal, el Código Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario, se quedó corto en establecer los presupuestos que determinen cuándo ese juez de la República puede condenar al procesado a una prisión perpetua revisable. Es decir, dentro de todo el articulado, cuando ustedes lo lean y lo revisen, van a encontrar que ninguna parte indica cuáles son esos parámetros puntuales que deben ser tenidos en cuenta para que el juzgador lleve hasta ese máximo la condena, dejando un gran vacío sustancial que de continuar vigente esta normatividad, que pues creo que no lo va a hacer, falta ver la revisión de la Corte Constitucional y pues de continuar, debe ser subsanado a través de esa experiencia procesal y obviamente la jurisprudencia que vaya siendo relativa a este caso. Lo que sí nos ha dejado claro el legislador en la inclusión de la pena de prisión revisable es lo siguiente, y esto lo he querido traer como un resumen para que ustedes tengan ese pleno conocimiento de lo que la normatividad, la ley 2098, ha querido resaltar. Nos dice que en los eventos de concurso, cuando una de las disposiciones de ley penal infringida la contemple, es decir, la pena de prisión revisable, esta será la única aplicable. No, entonces, cuando haya ese concurso de otras conductas punibles, no serán tenidas en cuenta, sino que la pena de prisión revisable será la aplicable. También, pues, de que se incluyó como una pena principal, no indica que es una excepción a la pena máxima de prisión de 50 años. No se aplica a su favor el sistema de cuartos para determinar la condena. No existe libertad condicional, pero si ustedes pueden observar el articulado, en ninguna parte nos habla sobre la libertad por vencimiento de términos, lo cual nos quiere indicar pues de que sigue operando a favor de los procesados. También nos dice que tiene facultad de ser revisable a los 25 años de la privación efectiva de la libertad. Que en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, del incesto o del homicidio agravado cometido contra niños, niñas y adolescentes, la acción nunca prescribe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se comete la acción siendo un menor, un pequeño, puede pasar 10, 20, 30, 40 años que perfectamente esta persona puede denunciar y se iniciaría ese trámite procesal. Pero entonces revísese que la pena de prisión en estos casos sí prescribe a los 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Una vez haya esa sentencia condenatoria, efectivamente a los 60 años posteriores, pues efectivamente esta pena prescribiría. Solo procede frente a quien cometió la conducta en calidad de autor, coautor o determinador con dolo directo y en los casos de consumación de la conducta. Aquí pues hago también esa claridad con el tema de que ya tocó el doctor, el anterior ponente, y es que hay que ser enfáticos que si bien es cierto no hay esos presupuestos, ese verbo rector o esa directriz que los jueces los lleve a buscar esa máxima condena, tenemos pues de que hay una calidad de investigado que es autor, coautor o determinador con dolo directo. Ahí me da a mí una idea de qué persona ya puede ser la investigada, ¿sí? O qué persona puede ser esa persona que va a ser castigada con esa condena perpetua revisable o esa prisión perpetua revisable. Y nos dice que esos casos deben ser de consumación de la conducta. Ahí que me indica a mí o en la deducción o en mi concepto, es que debe exactamente existir esa consumación de la conducta. Entonces, necesariamente debe haber una penetración o, en su defecto, ese homicidio. Claro está que para llegar a esa máxima condena en el que
pues el detenido va a morir en la cárcel, consideraría de que debe estar esos dos presupuestos. Debe accederse, penetrarse y lastimosamente pues asesinar a ese niño, niña o adolescente para que se realice pues esa consumación de la conducta y el juez pueda llevar a esa máxima condena. También nos dice que la conducta se agrava en las siguientes situaciones y aquí hay que poner mucha atención porque creo yo que es como esa deducción que harían los jueces, porque como lo digo anteriormente, no hay claramente esos presupuestos o ese verbo rector o esos indicios que lleven al juez a tomar esa decisión y nos dice que se agrava cuando el menor tenga 14 años, sea menor de 14 años, que esté en una situación de vulnerabilidad por su corta edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial. La producción del resultado tiene antecedentes de otras conductas contrarias a la libertad, integridad y formación sexual de la víctima. Que el autor sea el papá, la mamá o quien tenga la custodia del menor. Que la conducta sea cometida con alevosía o ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima. La conducta sea deliberatoria, con evidente desprecio hacia la vida del menor. Que la acción se haya realizado con premeditación, se consuma en un contexto de violencia de género, se someta a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El hecho se genere para generar control social, temor u obediencia en la comunidad. El autor ha perpetuado múltiples homicidios contra menores. Creo yo que ahí podemos encontrar entonces una deducción que ayude al juez a tomar esa determinación para de esa forma revisar esa pena a imponer, pues que como ya lo he dicho, no nos determina exactamente cuándo, porque le deja a él como ese margen o esa libertad de imponer esa pena entre los 40, 50 años, que de por sí pues ya es muy grande esa pena, y pues una persona a esa edad y en unos estados, como ya lo ha dicho también el anterior ponente, degradantes en una cárcel, pues fácilmente va a morir allí. Entonces, ya de por sí es una cadena perpetua, 40 años, 50 años. También nos ha dicho la norma, encontramos que le ha dado unas facultades a la Corte Constitucional y también a esos tribunales superiores para la realización del control automático a las providencias proferidas por los jueces en primera instancia o confirmadas en segunda instancia. Entonces revisemos aquí que hay como una tercera revisión, porque pues claro está de que nosotros como abogados defensores, y me voy a esa parte porque como abogada defensora lo haría, pues siempre llevaríamos a las máximas instancias esta clase de procesos. Y es que pues claro está que nosotros interpondríamos los recursos, es decir, el recurso de reposición, apelación, porque el de casación no procede en esta clase de procesos. Entonces, tendríamos en cuenta que ese control automático es de oficio, ¿sí? O a petición de parte, nos dice la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya una sentencia condenatoria con esta máxima condena, automáticamente lo conocerá ese tribunal cuando sea el superior jerárquico o en su defecto la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Pues porque claro está que hacer una máxima condena, la cual es excepcional, como dice la norma, pueden existir un hierro de situaciones como una falta de defensa técnica, que el juez falló mal, que hubo muchas deficiencias. Sí, hay demasiadas cosas o presupuestos o conceptos, pruebas, tantas cosas que se pueden realizar en un proceso o que se pueden debatir en un proceso y que al finalizar pues vamos a quedar con ese sinsabor. Entonces vamos a tener que se le ha dado esa facultad a la Corte Constitucional para que de forma automática revise este proceso y pues determine si esa sentencia
máxima que ha declarado ese juez se basó pues en un debido proceso. Siendo el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el único facultado para dentro de los 25 años posteriores a la privación efectiva de la libertad, realizar la evaluación de resocialización del condenado. Y esto pues es algo muy novedoso. ¿Qué es lo que se quiere con esto? La resocialización de ese condenado. Para ello pues la normatividad nos ha dicho que se va a crear un comité de evaluación a los 25 años y que efectivamente se va a revisar conforme el Ministerio de Justicia, que es el que debe de crear ese plan de resocialización que hasta ahorita pues claro está, no existe, apenas se va a crear, y que esta persona pues demuestre, uno, sus antecedentes penales dentro de ese establecimiento carcelario. También pues ese comportamiento, esa buena conducta, ese trabajo y estudio. Y mírese que se piden para este efecto de control o esta nueva revisión, esas horas de trabajo y estudio, pero no con el fin de descontarle, porque sería imposible, sino con el fin de verificar si esta persona ha realizado ese trabajo de resocialización y tiene derecho a salir en libertad. Si en este momento este juez de ejecución de penas considera que esa resocialización no se ha realizado, se la niega, él tendría la oportunidad de cada 10 años volver a presentar esta solicitud. Entonces es bastante complejo esperar nuevamente 10 años para que el juez de ejecución de penas pueda revisar. Entonces, a todas luces hay una violación grandísima de los derechos, así sean pues de una persona que haya cometido un crimen tan atroz. Como ya lo dije, también la norma nos dice que la casación pues no procede para estos casos, que no proceden los preacuerdos y negociaciones, aunque como a la jurisprudencia, en mi concepto, ya ningún proceso va a acceder a preacuerdos o negociaciones. Cada vez se va endureciendo más esta situación y pues ya de por sí en los delitos sexuales los preacuerdos o negociaciones estaban negados, entonces en este claramente no lo haría. Se resalta por parte del legislador que la pena de prisión perpetua será aplicada de manera excepcional, pero pues lo que ya he venido manifestando a ustedes, y yo creo que ya les ha quedado claro, es que no se establecen los presupuestos a tener en cuenta para esta condena. En mi concepto, creería yo que como legislador le faltó hacer una modificación al Código Penal respecto de la conducta como tal del delito sexual y homicidio, porque es que aquí estamos hablando de dos conductas. El delito de acceso, que como ya lo dije, tiene que haber esa penetración o esa consumación directa, y claro está el homicidio. Entonces, para mi forma de ver las cosas, el legislador le faltó unificar estas dos conductas y establecer un nuevo verbo rector para que en el momento de iniciarse la investigación, nosotros como abogados defensores, fiscalía y juez, tengamos plenamente el conocimiento de para qué conducta vamos, ¿sí? Y no estemos con la sensación de que podemos estar en un rango de entre 40 y 50 años o la máxima condena, sino que de plano sepamos qué verbo rector se necesita para llegar a esa máxima condena. No existe y por lo tanto yo creería que por ese principio de legalidad se cae esta norma. Adicional a ello, pues, nos dice que no hay beneficio alguno para el cumplimiento de la pena, es decir, debe ser purgada de forma completa. Los cuantos punitivos por trabajo, estudio, solo serán valorados para efectos de verificar la resocialización del condenado y determinar si es factible a esos 25 años revisar la continuidad de la condena, o en el caso negativo podrán intentarlo pasado 10 años, que eso ya se los había comentado y lo recalco nuevamente. Nos dice también que esta imposición de la pena no aplica para menores de 18 años.
o sea que ese infractor tiene que ser por obligación mayor de 18 años para que se le imponga esta prisión perpetua revisable. Bueno, en ese orden de ideas entramos pues a analizar las deficiencias que tiene esta ley y que el legislador se quedó corto en el momento de determinar los presupuestos a tener en cuenta por parte del juez de conocimiento en el momento de imponer la condena, dejándose a su libre albedrío la imposición de 40, 50 años o la prisión perpetua revisable. Aquí pues estamos también nosotros como abogados defensores dispuestos a encontrar jueces garantistas o jueces no tan garantistas, que pues claramente ya de plano cuando inicia un proceso, solamente con conocer qué juez es el de conocimiento, ya nos vamos haciendo una idea al respecto. También se entraría pues a cuestionar es ese cuándo, ese por qué motivo, esa por qué circunstancia, con qué fundamento un juez impondría esta máxima condena, qué presupuestos o factores se tendrían en cuenta, ya que, pues como lo dije anteriormente, por esta ley, que me la leí 3 veces, no los encontré. Y es de gran preocupación para los abogados defensores, y lo digo desde este punto, pues, porque siempre he sido abogada defensora. Entra en el debate procesal que desde un inicio se parte con el hecho de ser imputada una conducta de esta naturaleza. Automáticamente me voy con una idea de prisión perpetua sin que exista una claridad en qué puntos debe hacerse énfasis para poder reducir esa condena, siendo plenamente potestad del juez de conocimiento determinar si esos elementos materiales probatorios allegados cumplen su expectativa o no, y con ello condenar a su libre albedrío. ¿Cuál es entonces ese estándar probatorio que se entendería va a ser el mismo que se tiene para los delitos particulares? Porque la norma no nos indica que se requieren otros diferentes. Es decir, vamos en un proceso a presentar los mismos elementos materiales probatorios para un porte de armas que para un acceso carnal o un homicidio, o en su defecto, la unificación del acceso con el homicidio. Entonces, le corresponde a las partes, dentro de su experiencia y conforme a los hechos del proceso, buscar o idearse pruebas favorables que mengüen esa gravedad y eviten que su defendido purgue una condena hasta que muera. Ahí pues ya nos tendremos que valer de peritos. Creo yo que el dictamen médico-legal de sexología y cotejo de prueba de ADN pues va a ser la prueba reina, porque pues en esta clase de procesos nunca hay testigos, en razón de que siempre la víctima se encuentra sola, siempre se busca pues esos lugares solitarios, el momento en que el menor está más desprotegido para acceder. Entonces, cuando se inician las investigaciones, por lo general, quien denuncia es ese tercero de oídas. El niño le contó, el menor le contó, sí, pero dentro de su conocimiento no va más allá, sino de lo que esta persona le contó. Entonces, va a ser bastante difícil para nosotros como abogados defensores entrar a pelear o a demostrar la inocencia de nuestros procesados. La única alternativa que nos dejó el legislador en esta revisión automática para que este superior jerárquico a ver, me explico. La única alternativa que dejó el legislador es la revisión automática para que ese superior jerárquico, como ya lo dije, puede ser el tribunal o esa corte constitucional, evalúe si existió una debida representación, una mala interpretación del acervo probatorio, deficiencia de la defensa técnica, que el juez por cualquier motivo haya juzgado mal y evalúe todas estas características y claro está, pues no acceda a que quede firme esa prisión perpetua revisable. También creo que se quedó corta la norma en enunciar las exigencias de garantías para nuestros procesados que se enfrentan a un proceso que puede culminar a una condena de por vida, que solo terminaría con su muerte en ese estado de detención. Está aquí pues más que claro para mi concepto
que a todas luces esta ley 2098 de 2021 carece de principio de legalidad. Y creería yo que cuando la Corte Constitucional la revise, pues a pesar de que ese, yo digo ese mico, no sé cómo lo puedo decir, la palabra revisable, que es lo que el legislador ha querido dejar como para que la norma no sea revocada, pues de todas formas no va a pasar porque pues carece de muchísimos vacíos y nosotros los abogados trabajamos es pegaditos a la norma. Eso sí, todos los abogados nos pegamos a lo que dice el código y lo que dice el código es palabra de Dios y así se trabaja. Entonces, estos vacíos van a entrar a realizar esa cantidad de deficiencias y no va a prosperar esta norma. Ese es el concepto que yo tengo. Ya pues más adelante, si existen preguntas por parte de ustedes, con muchísimo gusto, dentro de lo que yo pueda colaborar, pues aquí estaré presente. Entonces, dando pie a continuar con nuestra barra del día de hoy, y agradezco mucho por su participación, también informar que estaremos continuamente realizando esta clase de barras, pues que ya más adelante se les informará. Continuaría entonces nuestra compañera Marcela a efectos de pasar al último punto de nuestra conferencia. Agradezco mucho por su participación y hasta luego. Si tienen algún tipo de pregunta, con gusto la resolveremos. ¿No está Marcela? No sé si hay algún tipo de preguntas, creo que Sí, doctora. Doctor Cristian. Gracias, doctora. Sí, tenía una pregunta, no sé, evidentemente la norma no reguló este asunto, pero no sé si los ponentes tengan algún tipo de propuesta que permita en este momento o nos permitiera poder conocer cuál podría ser la forma en que podríamos determinar cuándo una de estas conductas reguladas con esta ley va a tener una cadena perpetua o va a tener una pena entre 40 y 50 años. Evidentemente la norma pues no la reguló, pero ¿qué considerarían? ¿Cuál será un parámetro que podría tenerse en cuenta? Doc, si gusta, pues yo ya lo dije en mi exposición, creería yo que debe modificarse el Código Penal para poder dar inicio, pues es que sería para mi concepto el inicio de toda normatividad. Lo primero que debió regularse es ese sujeto activo, ese sujeto pasivo y el verbo rector. En mi criterio, debe unificarse el delito sexual con el homicidio. Creo yo que la prisión perpetua revisable se otorgaría o se condenaría a ese sujeto que realmente pues acceda al menor y posteriormente lo asesine, ¿sí? Cuando son esos casos súper atroces, creo yo que ese sería en mi concepto lo primero que debió haber realizado el legislador, cambiar ese sujeto, esa tipificación, donde está el sujeto activo, sujeto pasivo y ese verbo rector. Doc. Quiero aportar frente a esa pregunta la posición. No observo factible la posibilidad de la imposición de la cadena perpetua revisable en los eventos que sí procedería, porque no se encuentra normativamente un presupuesto, una reglamentación que permita adoptar esa máxima
consecuencia jurídica para un supuesto de hecho como para los que procede esa cadena perpetua revisable. Me explico. Para que un juez pueda imponer una determinada pena, por ejemplo, tiene unos parámetros normativos precisos en el código sustantivo. Si tiene que moverse dentro de un quantum punitivo de una pena mínima y máxima, tiene, conforme el artículo 61 del Código Penal, los presupuestos para saber en qué cuarto de movilidad se va a mover, y dentro de ese cuarto de movilidad hay unos presupuestos para definir cuál pena o qué clase o qué quantum de pena va a imponer dentro de ese cuarto, dependiendo de esos presupuestos que expresamente la norma consagra, y tiene que fundamentarse, sustentarse el porqué con fundamento en esos criterios específicos de la parte del inciso final de ese artículo 61. Imagínense, eso es para imponer una pena dentro del ámbito de movilidad. Ahora, para imponer la cadena perpetua, no hay ningún parámetro, ninguno. Tiene dos opciones: o una pena de 40 a 50 años o cadena perpetua revisable. Fungiendo como juez, ¿con qué criterio, con qué fundamento, con qué presupuesto normativo digo yo, a este caso me parece excesivamente grave y le impongo cadena perpetua revisable y no pena de 50 años? No existe ningún criterio, sería una absoluta arbitrariedad. Al entender que no existe una reglamentación precisa para los presupuestos que permitan el advenimiento de la cadena perpetua revisable, evidentemente tiene que aplicarse la primera opción, que es la pena de prisión de 40 a 50 años. Esa sería pues mi respuesta frente a esa pregunta. Gracias. Gracias. Juan. Bueno, tu pregunta también va en el tema sobre la medida de aseguramiento, sobre la detención preventiva. No. Señor Cristian. ¿Cuál sería tu opinión o tu aporte referente a lo que preguntó el doctor Cristian? Pues para mí, ahí en la norma 2098 del 2021, se establecen pues unos requisitos, unos parámetros para determinar si a ciencia cierta es viable pues una cadena perpetua revisable. Pero entonces, en este tema yo apoyo lo que acaba de decir el doctor Giovanni Palta, en el evento de que se debe, primero, es muy difícil completar quizás todos esos requisitos que se están solicitando en la ley 2098 del 2021. Entonces estaría hablando de una pena aparejada entre los 40 y 60 años. 50 años el tope máximo, que es en la prisión que tenemos en este momento, y 60 años cuando hay conducta de conductas punibles. Un ejemplo, un concurso homogéneo y sucesivo de delitos sexuales. Ahí se pondría una pena máxima de 60 años. Vuelvo y reitero que pues, para mí esta normatividad va a ser declarada en muchas partes inconstitucional. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si de pronto pues no quiere prender su cámara, nos la puede escribir. Aquí a un ladito encontramos una cajita en la que podemos chatear, entonces ahí también pueden dejar su pregunta. Buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Cuáles son los requisitos para la medida de aseguramiento, en este caso de la medida de la cadena perpetua? Bueno, el tema de los requisitos es como lo de las demás conductas punibles, ¿sí? Hablamos de la cadena perpetua revisable, pero la estructura para solicitar una medida de aseguramiento de la cautelar personal o una medida de aseguramiento en cualquiera de sus modalidades es la inferencia razonable de autoría o participación, los fines constitucionales que se encuentra en el artículo 250 constitucional en conexidad con el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, la urgencia de esa medida de aseguramiento, y también se debe respaldar por un test de proporcionalidad. Se realiza
en el mismo evento de las otras conductas punibles. La pregunta va enfocada a la medida de detención, ¿cierto? No, o sea, en la audiencia inicial, Yurani. Eso es lo que tú quieres preguntar, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, en esa clase de concepto, como ya lo dije en la exposición, no existen esos presupuestos o esos lineamientos que al juez, en este caso sería el juez de garantías, quien realice la audiencia preliminar, le determine cuáles son esos lineamientos para llegar a una detención preventiva. Entonces, ¿qué se entendería? Que lo que no está en la norma sigue trabajándose como para los demás delitos o conductas punibles. En este caso, pues, se tendría en cuenta si tiene antecedentes, el arraigo y, pues, claro está, qué tan grave es la conducta cometida. Entonces, en ese orden de ideas, se daría esa detención preventiva en establecimiento carcelario o domiciliario. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O daríamos por terminada la barra para el día de hoy. Doctor Palta, ¿usted me indicará? Sí, pues agradecer. Hay alguien levantando la mano, espero. Está Claudia Lorena Rojas Suárez, por favor. Tienes el uso de la palabra. Muy buenas tardes, sino que pues en mi equipo pues no me quiso conectar el audio, pues utilicé el de mi colega. No hay problema. La pregunta o la apreciación que tengo es la siguiente. Luego de revisar detalladamente la ley 2098, se puede observar que respecto del artículo 13, cuando se habla sobre el control automático que ejerce el tribunal respecto de los jueces penales del circuito especializado, eventualmente, pues, al confirmarse, procede el recurso extraordinario de casación, porque si uno analiza la norma, pues, en este punto se guarda silencio. Pero respecto de la sentencia que confirma el tribunal respecto de los jueces penales del circuito, sí procede el control automático por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema, o sea, en sede de revisión. La pregunta es, o sea, indudablemente pues existe un vacío del por qué para uno procede la casación y para otro procede el control automático de revisión por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema. ¿Qué alternativas ustedes como ponentes podrían ofrecer para que se aplique el parágrafo del artículo 14 de la ley 2098? O sea, para que igualmente las sentencias que confirmen, las que emitan los jueces penales del circuito, proceda a la revisión y no la casación, o viceversa. Esa es mi apreciación. Muchas gracias. Bueno, sea primero indicar lo que nos dice la norma. La norma que nos ha dicho en el artículo 34, nos dice de los tribunales superiores del distrito. Las salas penales de los tribunales superiores del distrito conocen. Y entonces, referente al caso puntual, nos refiere al numeral 7º, 8º y 9º. ¿Qué nos dice? Del control automático de las providencias proferidas en primera instancia por los jueces penales del circuito que impongan la prisión perpetua revisable. Del incidente de revisión de la pena de prisión perpetua y evaluación de resocialización descrita en el artículo 483A. Noveno, nos dice del control automático del auto que niega la revisión o modifica la prisión perpetua proferido por los jueces penales del circuito. Entonces, el tribunal en sí es el superior cuando el juez de circuito es el que falla en respecto de esa prisión perpetua revisable. Entonces, nos dice ese parágrafo que las sentencias que impongan la pena de prisión perpetua y sean confirmadas por los tribunales de distrito judicial
tendrán revisión por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y nos dice que esta revisión será en término máximo de 30 días y en efecto suspensivo. O sea, no nos está diciendo que nosotros como abogados podamos interponer el recurso de casación, sino que es la Sala de Casación la facultativa para resolver. En realidad la revisión viene siendo un incidente, y como tal se tramita. Entonces, para estos casos, ¿cómo se manejan los incidentes? Cuando el juez de instancia o de primera instancia de conocimiento emite la sentencia, él abre ese incidente y le da la facultad a todas las partes, porque dice que son todas las partes, entiendo yo, procesado, defensor, fiscalía, ministerio público, y ellos o nosotros como partes tendríamos el uso de la palabra para presentar como una intervención o unos alegatos. Entonces, en ese momento, como abogado defensor, que también considero que si estás aquí es porque lo eres, vas a enunciar tus apreciaciones, vas a sustentar, podríamos decirlo, un recurso, pero es en sí un incidente. Y posterior a eso, tendría, pues, como lo dice la norma, 30 días este superior jerárquico para resolver ese incidente. Pero pues claro está que si nos vamos a la legislación, pues nos dice la revisión, pero en sí es un recurso. Entonces, ese sería el paso o el momento procesal en que tú como abogado puedes sustentar ese recurso o esa nueva apreciación para que el juez de segunda instancia, y en este caso sería el magistrado del superior jerárquico, lo revise. En el caso de los jueces que tú enuncias, que haces la revisión automática, que es la Corte Constitucional, es porque la Corte Constitucional es el superior jerárquico del tribunal y a su vez, pues, nos determina, ya sería en el momento procesal, quién es el juez de conocimiento y a su vez quién es ese superior jerárquico. No sé si haya sido clara o requieras algo adicional. La persona que hizo la pregunta que estaba en el corresponsal de Claudia Lorena. Creo que, Doc, no sé si usted tenga que aportar algo más o si lo hice bien. No hay nada que aportar. Vale, Doc. No sé. Pues, es prudente cerrar el ejercicio académico. Vale. Agradecer a todos por la presencia, por el interés en un tema súper novedoso. Apenas estamos tratando de abrir brecha en el entendimiento. Hay muchas más preguntas por desarrollar. La jurisprudencia poco a poco de ir especificando la forma de aplicación. Y pues agradecidos con todos, con los de nuestros integrantes del Colegio de Abogados Penalistas por este apoyo y a los personas que se han conectado por su compromiso. Muchas gracias. Por favor, Carolina, puedes despedirte, el doctor Niño también. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los presentes. Entonces, para quienes quieran asociarse a nuestro Colegio de Abogados Penalistas del Cauca, indicarles que es gratuito, que pueden hacerlo a través del correo electrónico colpenalistas@gmail.com, enviando la fotocopia de su cédula y la solicitud para ser parte de nuestro grupo. También indicarles, pues, de que... ok, ya les escribo el correo electrónico. Indicarles, pues, de que este equipo ha sido creado con fines académicos, que también tenemos una página en Facebook como Colpenalistas, en la cual, pues, constantemente se sube muchísima información académica.
Ya les escribo entonces el correo a un ladito, doctor Niño. Bueno, un agradecimiento a todas las personas que se conectaron a nuestra barra académica. Como lo dijo el doctor Giovanni, un tema novedoso. Estamos apenas tratando ese tema de la ley 2098 del 2021. Hay muchos vacíos normativos, hay ambigüedad. Entonces, seguiremos tratando estos temas y máxime en nuestro estado colombiano, en donde hay una gran cantidad de afectación a ese bien jurídico tutelado de la libertad e integridad sexual. Entonces, continuamos con las barras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Carolina, doctor Giovanni Falta, y muchas gracias por escuchar la intervención.